Saludos, señores estudiantes. Vamos a ver el mundo de la narrativa. En esta unidad nos adentraremos al fascinante mundo de la narrativa. Exploraremos la estructura, los elementos y los diferentes tipos de textos narrativos. Prepárense para un viaje emocionante a través de la historia, los cuentos y las novelas. ¿Qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es un conjunto coherente de enunciados que forma una unidad de significado. Se caracteriza por tener una intención comunicativa clara, por presentar una secuencia de eventos que se desarrollan en un tiempo y un espacio determinado. Los textos narrativos presentan una serie de características distintas, como la presencia de personajes, la construcción de un mundo ficticio o real y la utilización de recursos lingüísticos específicos para crear un efecto narrativo. En cuanto al acto de lo que es de narrar, contar una historia. El acto de narrar implica contar o relatar una historia, ya sea real o ficticia. Se centra en el aspecto de la narración, la transmisión de una secuencia de eventos que cautivan al lector. Diversas formas. Existen diversas formas de narrar, desde cuentos y novelas hasta memorias y reportajes periodísticos. Cada forma tiene su propio estilo y propósito, pero todas comparten las esencias de contar una historia. Ejemplo del clásico de la narrativa de la novela, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, que narra la historia de la familia. Estructura de la narrativa tanto interna y externa. En la estructura de la narrativa de un texto se refiere al orden de los eventos dentro de la historia. Esto incluye la secuencia cronológica, los factbytes, la historia de medias res y que añade complejidad y profundidad a toda la narrativa. En cuanto a la estructura externa, se refiere a la organización del texto en capítulos, secuencias o fragmentos. Esta estructura puede influir en la forma en que el lector experimenta la historia, creando diferentes ritmos y tensiones. Introducción, nudo y resolución en la estructura de una narrativa. En cuanto a la introducción, se establece el escenario y presenta la situación inicial. En el nudo, el conflicto central o el tema de toda la narrativa. Y por último, la resolución, donde el punto se resuelve todo el conflicto. El rol del narrador, la voz de la historia. El narrador es la voz que cuenta la historia al lector. Es la perspectiva desde la cual se presenta la narrativa y puede influir en la interpretación del lector. Los tipos de narración. Existen diferentes tipos de narración, como la primera persona, la segunda persona y la tercera persona, incluyendo la omnisciente. Cada tipo de narrador ofrece una perspectiva única sobre la historia. Expresiones de los personajes, el discurso directo, discurso indirecto, el monólogo y el discurso indirecto libre. Un discurso directo, las palabras exactas pronunciadas por un personaje, generalmente entre comillas. Un discurso indirecto, el narrador relata lo que el personaje dice o piensa, pero sin usar la palabra exacta de un personaje. En cuanto al monólogo, los personajes hablan consigo mismos revelando sus pensamientos y sentimientos. Discurso indirecto libre. El narrador se introduce en la mente del personaje expresando sus pensamientos y sentimientos sin comillas ni verbos introductorios. Espacio-tiempo en la narrativa. El espacio en la narrativa se refiere al escenario físico donde se desarrolla la historia. Puede ser un lugar real o ficticio y juega un papel crucial en la creación de la atmósfera y el contexto de la historia. En cuanto al tiempo, el tiempo en la narrativa abarca dos aspectos: el tiempo externo, que se refiere a la época histórica en la que se desarrolla la historia, y el tiempo interno, que se refiere a la duración de los eventos dentro de una historia. Importancia. Tanto el espacio como el tiempo son elementos esenciales que contribuyen a la construcción de la narrativa, creando un marco contextual para la historia y sus personajes. Tipo de textos narrativos: cuentos, novelas y crónicas. La narrativa ficticia breve, que se caracteriza por su
concisión y enfoque en un solo tema o conflicto. En las novelas, las narrativas ficticias más extensas y complejas que exploran múltiples temas, personajes y tramas. Cuanto a la crónica, los relatos de eventos históricos reales, generalmente basados en fuentes primarias y escritos con un enfoque objetivo. Elementos narrativos internos y externos. Los elementos internos de un texto narrativo se refieren a los componentes que se encuentran dentro de la historia misma, como el narrador, el espacio del tiempo. Estos elementos trabajan en conjunto para crear la atmósfera y el contexto de la narrativa. Los elementos externos se refieren a la estructura y la organización del texto, como los capítulos, las secuencias o los fragmentos. Estos elementos influyen en la forma en que el lector experimenta la historia, creando diferentes ritmos y tensiones. Tipos comunes de textos narrativos. Los cuentos, las narrativas ficticias breves, que se caracteriza por su concisión y enfoque en un solo tema o conflicto. Las novelas, que narrativas ficticias más extensas y complejas, que exploran múltiples temas, personajes y tramas. Y tres, la crónica, los relatos de eventos históricos reales, generalmente basados en fuentes primarias y escritos en un enfoque objetivo. Don Quijote de la Mancha, el protagonista. Don Quijote es el personaje principal de la novela, un hidalgo que se obsesiona con la caballería andante y decide salir del mundo a realizar hazañas. En cuanto al entorno, la novela se desarrolla en España en el siglo XVII, en un entorno rural donde la realidad y la fantasía se mezclan. El país, las aldeas y los personajes secundarios contribuyen a la atmósfera de la historia. Explorando el ejemplo de Don Quijote, ¿no? En lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, y los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galfo Corredor. El análisis que nos quiere decir este fragmento, este extracto introduce al protagonista Don Quijote y en su entorno. La frase de cuyo nombre no me quiero acordar es una técnica narrativa que crea misterio y humor. La descripción de sus posesiones, como la lanza, la adarga y el rocín, nos da una idea de su condición social y su pasión por la caballería andante. En conclusión, ¿no? Comprender la estructura narrativa es fundamental para apreciar la complejidad y la riqueza de nuestra historia. Al analizar los elementos claves, como la introducción, el nudo y el desenlace o la resolución, podemos comprender mejor el desarrollo de la trama y la intención del autor. Los ánimos a seguir explorando el mundo, los animos a seguir explorando el mundo de la literatura narrativa. Hay una gran variedad de historias, cuentos y novelas que esperan ser descubiertas. Disfruten del viaje a través de las palabras y de la historia. Muchas gracias. Nos vemos hasta la siguiente clase.